Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos un día más, bien contentos y agradecidos con el Señor porque Dios ha sido bueno. Amén, Dios amén. ha sido bueno y nos tiene aquí y hoy traemos un capítulo más, el cual te pido por favor que compartas este enlace para que más gente pueda conectarse y conocer más acerca de la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente en tu programa Vidas con Propósito. Y si recuerdas el capítulo anterior, empezamos una serie porque queremos estar hablando contigo acerca de principios de la palabra de Dios. En nuestro capítulo anterior se llamó Principios de Alabanza. Hablamos de lo que es la alabanza, lo que es la manera de adorar y de exaltar el nombre del Señor de manera Amén. congregacional como iglesia. Y fue un capítulo muy interesante, nos gozamos, pero queremos Amén. continuar, queremos aprovechar el tiempo para enseñarte cada uno de estos principios, porque quizá muchas veces te preguntas cómo es Dios, quién es Dios, las típicas preguntas, ¿verdad? Que en todo ser humano necesita conocer a su creador. Y Amén. solamente podemos hacerlo a través de estos principios, así que prepárate, prepara tu corazón y arrancamos. Y bien, pues ya estamos de vuelta. Vamos a iniciar, pastora, con todo ese Amén. capítulo y esto se llama el principio de la unidad. El Amén. principio de la unidad. Vamos a aprender de este principio en esta tarde y vamos a empezar a desarrollarlo con el punto número 1. Dios es uno. Conocemos el carácter de Dios y tenemos que entender que aunque Dios lo conocemos como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto no quita que Dios sea uno y lo vamos a aprender el día de hoy a través de la palabra. Y Amén. leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Si nos ayudas, pastora, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Escribe aquí Moisés enseñándole a la congregación de Israel y le dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová uno es. Amén. Probablemente con el paso del tiempo irían conociendo a la persona del Espíritu Santo, conocerían en el antiguo pacto al ángel de Jehová, que sería una teofanía, una manera de manifestarse el Señor Jesucristo a través de esta persona. Y ellos tal vez enfrentarían alguna confusión, pero este principio nos enseña que Dios es solamente uno. Es un solo Dios que conocemos bajo tres aspectos, tres expresiones que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Pastora, si nos ayudas, por favor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. El Padre, el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Como parte fundamental de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina de la iglesia, tenemos que entender, tenemos tres personas en un solo Dios. Amén. Se expresa o le conocemos de diferente manera. El Padre, quien envió a su Hijo a la tierra a entregar su vida, a pagar el precio del pecado. El Padre de amor, el Padre de gracia, nos envió a su Hijo, a Jesucristo, al Verbo. Vino Jesucristo encarnado a la tierra y le pudimos conocer. Pudimos ver su obra, pudimos ver su vida, encontramos su testimonio a través de los evangelios, los 4 evangelios, y posteriormente el Hijo cumple su misión, es levantado, es llevado a la presencia del Padre, se sienta a la diestra del Padre, pero Él nos manda una promesa y nos dice, no los dejaré solos,
les enviaré un consolador. Amén. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Está el Padre en el trono, está el Hijo sentado a la diestra, y quien mora ahora en nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos revela la deidad de Dios, nos revela la eternidad de Dios, nos revela incluso que somos hijos de Dios. Quien mora, pastora, en nuestro corazón es el Espíritu Santo. ¿Recuerdas hace algunos programas te guiamos en una oración a recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? Y sabes que desde ese momento que tú recibiste a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Amén. Y el Espíritu Santo es el que te enseña. Si alguien de repente te pregunta, bueno, ¿Jesucristo es Dios? Claro, Jesucristo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? El Espíritu Santo es Dios. ¿Y por qué lo dices? Porque la palabra aquí lo enseña y lo acabamos de leer. Amén. Estos tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno solo. Entonces es correcto lo que acabamos de leer también en Deuteronomio 6:4. Que Jehová uno es. Amén. Ese es el secreto del Amén. principio de la unidad. Dios es uno. Amén. No podemos caer en el error o la confusión que son tres dioses, ¿verdad? Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero estos tres son uno solo. Quizás en tu mente no lo alcanzas a entender o a razonar, porque es un misterio espiritual, algo que se ha de discernir espiritualmente. Lo entendemos en nuestra mente espiritual por revelación y se nos viene a la mente, a la cabeza esa imagen. El Padre está en el cielo, en su trono. Jesucristo está sentado a la diestra esperando el momento de venir por la iglesia para celebrar las bodas del Cordero. Y quien habita ahora en medio de nosotros es su Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos revela la verdad de su palabra y el que nos enseña todas las cosas. Amén. Bien. Pastor, y eso lo dijo desde el principio de la creación también. Amén. Cuando dice Dios, ¿verdad? Hagamos. Amén. Cuando habla Amén. esa porción de la escritura en el libro de Génesis, cuando dice hagamos, es que no estaba hablando Dios solo, sino ya estaba ahí el Hijo y estaba el Amén. Espíritu Santo, porque Amén. son uno solo. Amén. Y qué importante es conocer la escritura, pastor, porque a mí me acaba de pasar con los niños que dicen que la Virgen María es la esposa de Dios. Entonces, ellos tienen esa idea, tienen Sí, en esa su imagen, inocencia. porque ellos oyen que María, la Virgen, era la mamá de Jesús. Entonces, pues, yo les explico, ¿verdad?, que Dios no tenía esposa, que la Virgen solamente fue un instrumento para que nuestro Señor Jesucristo pudiera venir a la tierra, ¿verdad? Amén. Y cuando después yo les explico muy rápido, pastor, también, porque es importante decirle a ti que nos estás viendo que vino Jesús y que Jesús entregó su vida por nosotros. Amén. Y después se tenía que ir. Pero es cuando les dice lo que tú nos estabas comentando ahorita, pastor, que le dice a los discípulos, no se pongan tristes, yo les voy a enviar al Consolador. Amén. Entonces es el que está ahorita con nosotros cuando tú te sientes triste. Es el Espíritu Santo el que viene y te Amén. abraza. Amén. El que cuando ocupas algo, el Espíritu Santo es el que viene y mora en ti. Amén. Desde que le abres la puerta de tu corazón, Él está ahí para consolarte, para ayudarte. Y qué padre es esto de la unidad. O sea, ellos tres estaban unidos, y así como Jesús también lo dice en su palabra, que seamos uno como yo contigo. Amén. Así nosotros también, que podamos ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Es un misterio. Entendemos que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su Trinidad. Es un Dios trino, un solo Dios, manifestado en tres personas diferentes, con una función específica. Amén. Dentro de la iglesia. Y este principio lo permea a la iglesia. Nosotros también somos uno. Dios así nos diseñó para, como cuerpo de Cristo, como iglesia, ser uno solo. Y vamos a ver la unidad de la iglesia. Esto lo podemos encontrar
en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. San Juan 17, 22 y 23. Si nos ayudas, pastora, por favor. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén, amén, amén. En su unidad, en su gloria, en su poder, en esa expresión de la gracia, le habla el Señor Jesús orando al Padre y le dice: esta gloria, Padre, que me diste, yo se las he dado a quien, a ellos, a la iglesia. Ahorita vamos a aprender quiénes son la iglesia. Amén. La iglesia no es un lugar, no es un templo, no es un santuario. La iglesia somos todos aquellos que le hemos rendido nuestra vida a Cristo. Entonces dice aquí la Escritura: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Esa unidad de Dios se transmite al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y pastora, si nos ayudas por favor ahí también en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Verdades espirituales profundas, tremendas. Amén. Les dice Pablo aquí a la iglesia de Galacia: todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No se puede ser hijo de Dios si no es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Podrás creer en quien tú quieras, en la persona que tú quieras, en el santo, en la virgen, en quien tú quieras creer. Muy libre tu elección, pero la Biblia es muy clara y nos dice que somos hijos de Dios solamente ¿cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Y dice el verso 27: porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni hay mujer, porque todos, la iglesia, somos uno. Amén. En Cristo Jesús. Somos uno con Él, pastora. Amén. ¿No te emociona eso? Sí. Somos uno con Él. Amén. Él quiere estar con nosotros, así como el Padre quería estar con el Hijo y quiere estar con el Espíritu Santo. En esa Trinidad, en esa unidad perfecta, quieren estar uno con nosotros, con la iglesia. Nosotros somos uno con Él. Cuando aprendemos a conocerle, cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos cada uno de los principios que nos enseña su palabra, somos uno con Él. Qué emocionante es esto, pastor. La verdad que... Y nunca dejas de aprender. No. La verdad que es bien bonito. Me viene a la mente el ejemplo, ¿verdad? O lo que sucedió de ese discípulo que dice que estaba recostado en el pecho de Jesús. Así me imagino que así estaba también Jesús cuando subía a llenarse de la presencia de Dios. Lo necesitaba. Amén. Y eran uno. O sea, eran uno. Y nosotros también, que podamos ser también uno con Él. Amén. Que amén. es lo que Él quiere, ¿verdad? Amén. Pastora, si nos ayudas, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Esto te lo leemos en la versión Dios habla hoy. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Amén. ¿Cómo podemos ser uno con Él? ¿Cómo somos uno con el Señor Jesucristo? Recibiéndole y creyendo en Él. Entonces Él nos concede el privilegio de ser sus hijos. Y si somos sus hijos, somos uno con Él. Amén. Somos un solo cuerpo, una sola iglesia, en unidad,
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Amén. Santo. Amén. Y como punto número 3, dentro de este principio, vamos a ver que somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y esto lo encontramos en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 12, versículo 20 y versículo 27. Repito, versículo 12, versículo 20 y versículo 27. Y empezamos, por favor, pastora, con el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Amén. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Ustedes pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Somos uno con Él. Somos un solo cuerpo. Dice aquí Pablo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La mano no le puede decir al cuerpo, ya no quiero ser parte tuya, me quiero separar. O el brazo, ya no quiero ser parte de tu cuerpo, me quiero separar. Pues no, porque necesito mis manos, necesito mis brazos, necesito mis piernas, Amén. necesito mi cabeza, mis orejas. Amén. Soy un solo cuerpo y necesito cada uno de mis miembros. Pues en esa unidad perfecta, somos el cuerpo de Cristo y todos somos importantes. Si está sentado alguien ahí a un lado tuyo, dile, tú eres importante. Tú eres importante, pastora. Amén. Eres parte del cuerpo de Cristo. Tú tienes una función. Tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué haces en tu iglesia local? ¿En qué ayudas a tu pastor? No hay cosas sencillas, no hay tareas sencillas. Todo es importante porque somos un solo cuerpo. Y en ese entendimiento se cumple este poderoso principio. Somos uno, somos un solo cuerpo. En el versículo 20 dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo, Es uno solo. Amén. Si recibiste a Cristo y sirves en una iglesia local, si tienes un pastor como cabeza, como autoridad, eres parte del cuerpo de Cristo. Perteneces al cuerpo de Cristo. Amén. Él te conoce. Él sabe tus necesidades, sabe tus aflicciones y Él está ahí contigo para ayudarte y para consolarte. ¿Cómo ves esto, pastora? ¿Tú qué opinas? No, está muy, y la verdad es que está muy sencillo entenderlo, o sea, no es como de que, a ver, déjame voy, qué significa, a ver qué significa cada palabra, ¿no? O sea, está súper así entendible, de que no le puedes decir a la mano no te necesito, porque en realidad sí la necesitas. Asimismo, Cristo nos necesita a nosotros como iglesia, pastor, unidos también. Amén. Él Oye, nos quiere unidos. Ajá, vamos a hacer esto. Pues órale, vamos a entrarle todos. Claro. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y fíjate qué importante saber que esa era su oración. Él siempre le decía al Padre, Padre, que ellos sean uno. Así. Como tú y yo y el Espíritu somos uno, que ellos también sean uno, que entiendan, que no anden como cabritas alocadas, ¿verdad? Unos brincando por aquí y otros brincando por allá, unos saltándose del corral. No, que sean uno, que se mantengan en esa unidad perfecta. Por eso, amigos, hermanos que nos acompañan en esta emisión, es importante conocer estos principios porque conocemos qué hay en el corazón de Dios y sabemos cómo debe de funcionar la iglesia. Amén. Este es un principio que Dios lo estableció y que tiene que cumplirse. Dios lo estableció. Amén. Y tiene que cumplirse, tenemos que vivir así, en esa unidad. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, no podemos separar a la iglesia porque somos uno. Y para terminar este tema, vamos a definirte lo que es unidad. Si te estamos hablando del principio de la unidad, vamos a entender qué significa unidad. Pastora, si nos ayudas, por favor. Propiedad de lo que no puede alterarse, dividirse o fragmentarse. Amén. Es una unidad perfecta, por eso hablo de perfección. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios la estableció. Si estableció este principio de unidad, quiere decir que entonces no se puede alterar. Nadie lo puede modificar. Si alguien en tu iglesia local
se rebeló, se fue de la iglesia y se llevó varios hermanos y causó una división, está rompiendo este principio. No puede dividirse. No debe. Aquí, no debe dividirse porque Dios lo estableció como algo perfecto. No puede dividirse. Por eso también enseña la Escritura. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si rompieron, si alteraron o fragmentaron este principio, quiere decir que nunca estuvieron dentro del cuerpo en el cual el Señor quería que entendieran que pertenecían. Entonces el principio de la unidad es algo que no puede alterarse, no puede dividirse y no puede fragmentarse. Así como Dios es uno, así la iglesia es uno con el Señor y así el cuerpo de Cristo es uno solo. Diferentes miembros, diferentes ministerios, diferentes llamados, pero a fin de cuentas, uno solo. Sí, tal vez a lo mejor a veces no vas a estar de acuerdo con lo que el pastor dice o con lo que un hermano dice, lo que un líder dice, pero pensemos un poco en esta enseñanza. Jesús, ¿por qué lo dejó establecido? Pues no porque se le ocurrió, era porque Él lo llevaba a cabo. Amén. Él lo ponía en práctica lo que Él estaba diciendo, lo que Él estaba enseñando. Entonces, si Él no lo ha dejado, y es porque así funciona, pastor. Es que sí está establecido, Sí, o sea, está no establecido. se puede hacer de otra manera. Sí. Si sucede lo que está comentando mi esposa, que de repente alguien no está de acuerdo en alguna cosa, cómo se trabaja o cómo se hacen algunas actividades en el ministerio, pues vayamos a la palabra, simplemente la palabra tiene la respuesta. ¿Y qué enseña la palabra? Amén. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Amén. Si yo no estoy de acuerdo, pero todos mis hermanos, que soy uno con ellos, a pesar de que yo no estoy de acuerdo en una cosa, pero yo soy uno con ellos, entonces yo me someto a ellos, como dice la Escritura, en el temor del Señor. Sométanse unos a otros y mantendrán la unidad, sin rebeldía, sin anarquismo, sin romper, o tratar de romper, mejor dicho, ese principio. Esperamos que haya quedado claro. Ya sabes, si tienes alguna duda puedes dejarnos por ahí vía inbox en nuestra página Casa de Oración o en comentarios aquí en este programa y con gusto te contactaremos. Estaremos a tus órdenes para aclarar cualquier duda, cualquier inquietud. Puedes enviarnos también a través de WhatsApp. Ahí hay un contacto de WhatsApp en nuestra página Casa de Oración Apodaca. Puedes hacerlo ahí. Ahí recibimos muchas preguntas, muchas dudas. Personas que tal vez por mucho tiempo han crecido en una religión, pero nunca han conocido estas verdades de la Escritura. Ahí les hemos contestado y muchos se han quedado sorprendidos de lo que han aprendido. Y la verdad, para nosotros es un gozo porque para eso trabajamos, pastora. Amén. Para eso hacemos este programa, para que aprendamos a conocer a Dios. Y aprendemos juntos, pastor. Amén. Y también no quiere decir que nosotros no sabemos todo. Siempre vamos a recurrir a la palabra. Amén. Algo que no está bien, vamos a ver qué dice la palabra. Y no se trata de lo que nosotros pensamos, Nosotros hablamos de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y nos enseña a discernir, bueno, esto sí está bien, esto no es correcto, esto era mentira, me lo enseñaron por mucho tiempo, pero la Biblia enseña otra cosa. Amén. Y entonces conforme vayamos avanzando en estos principios, pues vas a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo juntos. Esto es una aventura de aprendizaje, de reciprocidad. Sí. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de este programa. Dios te bendiga, te saluda tu amigo el pastor Alex Armendáriz. Y Jacqueline Eguía, y también te invitamos a que compartas. Amén. Y se te pasó un punto o no lo anotaste, vuélvelo a ver. Amén. Y anótale ahí y escribe y desarrolla ahí todo lo que hayas aprendido. Escribe tus dudas, Ajá, tus escribe preguntas. sí, también, y que nos las hagan, pastor. Claro, porque háznoslas es un saber. reto para nosotros también el Claro. poderlas recibir, ¿verdad? Y es un gusto ayudarte, Sí, la verdad. pues que Dios les bendiga, Amén. que tengan muy, muy bonita tarde y aquí estamos en contacto. Vides con propósito es para ti.